Bien, hoy en nuestro programa vamos a hablar de la importancia que puede tener el hecho de conocer el porcentaje de grasa corporal que constituye el peso del paciente. Y eso parece algo muy sencillo, muy fácil, pero no lo es tanto hasta el momento en que precisamente nuestro invitado, a quien tenemos presente aquí en el estudio, el doctor Eduardo Mil, que es médico de familia de la Corporación de Salud del Maresma y la Selva, aquí en Barcelona, hasta que nuestro invitado decía, ha creado una fórmula precisamente que además es una fórmula aplicable a la atención primaria que permite conocer yo creo que con gran exactitud precisamente ese porcentaje de grasa que constituye, como decía, nuestro peso corporal. Pero mejor que nada que sea nuestro invitado efectivamente quien nos lo explique y quien les traslade a todos ustedes la importancia, por una parte, sobre todo en el orden práctico que supone conocer de manera exacta ese porcentaje de grasa. En bones mans. L'entrevista. Doctor Mil, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, bienvenido. Que me decía hace un momento el doctor que efectivamente esta fórmula que ahora el doctor nos va a explicar no es única. Es decir, previamente ya existían, doctor Mil, otras fórmulas, varias fórmulas, que ahora las comentaremos, pero que la principal dificultad estriba en que la gran mayoría de ellas, o todas ellas, no lo sé, no son aplicables en la atención primaria, pero la suya sí. Sí, Carlos. Sí. La historia del estudio de la concentración o de la cantidad de grasa corporal que conforma el peso corporal lleva ya muchos años. Claro. Son múltiples las fórmulas que se han desarrollado desde los años 60 en adelante, las cuales tenían las características de ser, desde el punto de vista matemático, y desde el punto de vista de la necesidad de una serie de mediciones bastante complejas de poder aplicar en la actual realidad de nuestra atención primaria. Bien, con consultas con tiempo limitado, etcétera, etcétera. Consultas con una alta demanda, consultas con una capacidad de absorción de prestaciones cada vez más creciente. Por lo tanto, son mínimas las posibilidades que podemos variar en cuanto a la atención o la cantidad de tiempo que podemos aplicar a cada paciente. Es decir, que antes de esa fórmula que ahora comentaremos, digamos que las fórmulas anteriores requieren una gran cantidad de datos antropomórficos. Exacto. Que son además difíciles o son muy complicados de obtener en muy poco tiempo. Claro, eso es inviable, ¿verdad? En la estructura actual. Exactamente, Carlos. Y fíjese que nosotros, para poder desarrollar esta fórmula, utilizamos la comparación para poder hacer los estudios estadísticos con la fórmula desarrollada en la Universidad de Navarra y publicada en el año 2011, que es la fórmula denominada Cumbae. Y esta fórmula, por ejemplo, desde el punto de vista matemático, consta de 7 u 8 constantes. Por ejemplo, el peso corporal multiplicado por 0,0... Bueno, a ver, hoy la informática nos permite a través de una hoja de cálculos tener esta disponibilidad, pero de todas formas, cargar los datos es bastante más complejo.
Por lo tanto... Claro, porque los datos, perdón, hay que cargarlos manualmente. Por supuesto, sí. Claro, No, eso todavía un proceso previo, etcétera, claro. Todavía no se cargan solos desde la báscula al ordenador. No hay lectura por escáner que transmita directo. Eso llegará, ¿eh? No, por supuesto. Eso llega. O quizá ya ha llegado, pero no lo sabemos todavía. Igual sí, pero bueno... Claro, pero no es el caso. En mi imaginación ya está, seguramente. Lo estamos ahora visualizando, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero no es viable. De todas formas, en nuestra realidad no existe. Muy bien. Y de esta misma forma, al cargar estas variables, la situación se complicaba. Claro. Por lo tanto, el punto inicial de nuestra idea fue justamente utilizar estas tres variables, que son peso, talla y perímetro abdominal. Peso, talla y perímetro abdominal. Son los tres factores clave. Exacto. Esto se consigue con un tallímetro y con una balanza que en toda consulta de atención primaria existe. Por lo tanto, recogido por inclusive personal de enfermería y introducidos en la correspondiente historia clínica o con una simple calculadora que cada uno de nosotros tenemos en nuestro móvil, ya podemos contar con un valor que nos va a dar una idea bastante aproximada de el porcentaje del peso de ese paciente que constituye la grasa corporal. En definitiva, doctor Mill, lo que se ha hecho es simplificar al máximo las fórmulas que ya existían para hacerla viable y práctica en el día a día de la consulta de atención primaria. Ya se puede hacer no solamente en la consulta de atención primaria, sino, como les decía, en cualquier sitio con una mínima experiencia matemática y con una calculadora, ya podemos tener una mínima experiencia matemática, pero claro, para desarrollar esa fórmula, yo le pregunto, ¿usted además de doctor es matemático? No, soy simplemente médico, pero con muchas ganas. Pero ¿cómo se ha estructurado, cómo se ha desarrollado? El desarrollo no es matemático, el desarrollo es biológico, el desarrollo es médico. La idea, como le decía, fue relacionar estas tres variables, las cuales nos aporta una contextura física del paciente y que nos hace aproximar a justamente una concentración de su composición corporal. Tenemos que saber que lamentablemente estamos a nivel mundial padeciendo una epidemia, según la Organización Mundial de la Salud. Una epidemia creciente. Leía el otro día que el número de obesos en los próximos 20 años va a crecer de forma exponencial. Sobre todo niños, incluso. Estamos en epidemia. Niños. Y niños de muy corta edad. Creo que intervienen muchísimos factores. Evidentemente no soy quien yo para analizarlos, pero las tecnologías nos hacen cada vez más sedentarios. Estamos... Utilizo un comentario que alguna vez le escuché a algún político, que era: hemos vivido por arriba de nuestras posibilidades. Nosotros me parece que estamos comiendo por arriba de nuestras posibilidades metabólicas. Y esto nos está llevando a esta situación que nos hará pagar un coste a nivel sanitario muy interesante. Bien, esta fórmula, que por cierto, estoy viendo que incluso se ha bautizado, ¿verdad? Fórmula Palafolls. Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, es que hace 13 años que soy médico en la ciudad de Palafolls. Claro. Eso constituye una unidad asistencial entre Malgrat de Mar y Palafolls. Y ha sido... es un poco un homenaje. Un homenaje no solamente a los 13 años de trayectoria, sino también a la población con la cual la he desarrollado. Bien. Entonces usted es el inventor de la fórmula Palafolls, ¿es correcto? ¿Es correcto decirlo así? No, yo no... ¿Está patentada esta fórmula? No está patentada y no me considero un inventor. Soy un simple trabajador con alguna idea, nada más. Bueno, pero ha trascendido de esta forma, en los medios. El inventor de la fórmula Palafolls es el doctor Eduardo Mill. Y ahí queda eso, doctor. Bueno, esa chaqueta me queda grande. Vamos a ver, ¿por qué es tan importante conocer el índice de grasa corporal? El porcentaje de grasa corporal es importante porque debemos conocer, Carlas, que la grasa, antiguamente, y hasta hace pocos años, digamos 20, la considerábamos un tejido que era reserva energética y aislamiento térmico. No servía para nada más. Claro. Rellenaba los pantalones, nada más. Bien. Hoy en día ya sabemos que es un tejido con muchísima actividad, no solamente actividad metabólica, sino también produciendo ciertas sustancias que actúan a distancia. No es un tejido inútil. No. En absoluto, Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Que nos proteja de la temperatura. Pensaba
que la grasa no servía para nada, pues no, todo lo contrario. Lamentablemente sirve para cosas, pero su exceso nos genera Claro. dos efectos. Tiene efectos invasivos y tiene efectos tóxicos. Los efectos invasivos son, por ejemplo, cuando se introduce dentro de órganos vitales como son los músculos Sí. y el hígado, generando lo que se conoce como, en el ámbito médico, Sí. esteatosis hepática. Para que nos entendamos, el paté de foie, Claro, sí, 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 sí. el hígado graso. Claro. Hay una pregunta muy simple, muy sencilla, pero yo creo que muy importante para que los oyentes y para quienes nos van a ver luego en redes sociales lo sepan, o tengan un conocimiento aproximado. ¿Cómo se crea la grasa? ¿Nuestro organismo por qué produce la grasa? No es que la produzca, es un tejido como estructural del organismo y que, Es decir, perdón, el ser humano ya nace por supuesto, con grasa incorporada todos en su los seres metabolismo. vivos, Todos. todos los seres vivos y Todos. más los mamíferos contamos con tejido graso O sea, que forma parte de claro, nuestra constitución. Es imprescindible para nuestra No podríamos vivir sin ella. supervivencia. No podríamos Claro. vivir sin ella. Bien. ¿Sí? Por lo tanto, no es nuestro enemigo, pero debemos convertirla en nuestro aliado. Ujú. Y de esta manera no dejarnos invadir Claro. e intoxicar por esta Claro, sustancia. por tanto, por se este deduce, tejido, perdón. se deduce que existen unos parámetros, supongo, doctor, usted ahora me corrige, en función de, por ejemplo, edad, sexo, etcétera, que nos sugieren unos porcentajes, digamos, adecuados o correctos de grasa corporal. Exacto. A partir de ahí, el exceso puede ser contraproducente. ¿Es eso? Exacto. El exceso de esta grasa genera los efectos que habíamos comentado y es verdad Sí. que dependiendo la edad y el sexo, Ujú. los porcentajes aconsejables son diferentes. Porque, por ejemplo, hablando de sexos, las mujeres es cierto que a partir de cierta edad tienen más tendencia a acumular grasa en según qué partes del cuerpo, en función, por ejemplo, los Sí, hombres, por supuesto. a partir también de ciertas edades, acumulamos más grasa en la zona abdominal, Sí. las mujeres en las caderas, en las Sí. etcétera. ¿Esto es parte del metabolismo? Esto es parte de nuestra constitución y de nuestro envejecimiento. Ajá. Pero de todas formas, también es verdad que las mujeres ahora no solamente acumulan en caderas, sino que también aumentan su perímetro abdominal, hacen crecer la barriga. Sí. Y esto habla de que Claro. hay una invasividad de este tejido que es innegable. Entonces, cuando una persona, en base a esta fórmula, que por cierto ya se está aplicando, doctor, Sí, sí, en nuestras consultas, por supuesto. en las consultas Sí, de atención primaria del centro del donde- centro, y por cierto, está previsto que se vaya expandiendo esta fórmula a otros centros. No depende de mí, depende de las Claro. autoridades y, bueno, la tienen a su disposición. Bueno, pero la idea ha sido acogida con gran interés, ¿eh? Sí, 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 sí. A la corporación en la cual trabajo, Claro. pues sí, sí. Así que, bueno, Bien. no está en nuestras manos. Nuestras manos era crear la herramienta Bien. está. Entonces, una vez ustedes en el centro de atención primaria aplicando esta fórmula, la fórmula Palafolls, tienen ya los datos del paciente, ¿qué fiabilidad tienen esos datos en base a esta fórmula? En base a esta fórmula, los datos de la comparativa con Sí. la fórmula de Cumbae, desarrollada Sí, en la Universidad con de otras Navarra, fórmulas, sí. y que nos aporta un resultado que nos permite, nos abre la puerta para no solamente actividades terapéuticas, Ujú, sino también actividades preventivas. ujú. Esto no estamos hablando solamente de pacientes que cuenten con enfermedades. Sí. Sí es verdad que un paciente con exceso de grasa corporal tiene mayor predisposición a desarrollar diabetes, por ejemplo, Claro, sí, o a sí, ser sí, sí. hipertenso, Sí, o a sí. tener cardiopatía, o a enfermarse de sus coronarias. Pero no solamente para los pacientes enfermos Sí. o los que padezcan de estas patologías está destinada a esta condición, sino también para justamente a los que nos No, claro, interesan de doble es una forma. herramienta preventiva, Por supuesto. está clarísimo. No solamente preventiva, sino también terapéutica en algún aspecto porque nos puede hacer ajustar determinadas condiciones y también para que nos permite hacer un seguimiento del paciente. Claro. Si hoy un paciente encontramos que tiene un 35% de grasa corporal, comenzamos con la actividad preventiva en cuanto a cambios higiénico-dietéticos, esto es actividad física y dieta. Sí, sí, sí. El seguimiento con esta fórmula, midiendo su peso, su talla y el perímetro abdominal, nos va a permitir saber si ese paciente va por buen camino o si por el contrario Claro. estamos en mala condición. Porque o seguimos en mala nuestro condición. porcentaje de grasa corporal al paso del tiempo va variando Sí, en función de determinadas circunstancias, o sea, alimentación, actividad física, etcétera, ¿no? básicamente, Carlas, dos. Es que nos hacemos más sedentarios Sí. y comemos cada vez más. El comer es un placer. Claro, sí, sí. El comer es un verdadero Claro, placer. y muchas personas abusan de ese placer en según qué momentos, porque hay también otro tipo de personas que el otro día lo leía en un informe, que prácticamente comen de todo y no engordan.
Sí, son condiciones genéticas. Claro, son condiciones genéticas. Claro, metabolismo puro, ¿no? Claro, y de todas formas, no comen de todo, pero seguramente su ingreso calórico les permite mantenerse más o menos en las mismas condiciones de medición. Claro. Por lo tanto, si esa misma persona con esa condición metabólica exagera en su alimentación a nivel de la incorporación de calorías, seguramente aumentará de peso y acumulará grasa. Porque en definitiva, la regla básica debe ser muy parecida a esta. Si ingerimos más calorías de las que consumimos, engordamos. Por supuesto. Y esos kilos de más siempre son grasa. Siempre son grasa. Siempre son grasa. Porque nuestro cuerpo no sabe guardar energía de otra forma que no sea acumulándola en grasa. Debemos saber que estamos adaptados para no comer tanto como estamos comiendo y para movernos mucho más, para ser más activos, claro, ser más activos. Estamos hechos para ser cazadores-recolectores. Claro, pues ahora delante del ordenador lo tenemos un poco complicado. No, pero a través del ordenador ya cazamos y recolectamos, porque hacemos el pedido, hacemos el pedido, hacemos la compra por el ordenador. Bueno, y nos podemos ir de safari a África sin movernos de la silla. Por eso mismo. Por lo tanto, no estamos adaptados todavía y nuestras células no se han enterado que nosotros ya manejamos técnicas informáticas. Doctor, cuando la grasa corporal aumenta, porque nos hemos excedido en el consumo calórico, en el desgaste, etcétera, ¿por qué es tan difícil eliminar la grasa una vez está instaurada ya en la zona X? La reducción de la grasa es en general. Si nosotros queremos reducir grasa de una zona corporal, por mal camino vamos. Esto no es muy real, porque cuando perdemos grasa, perdemos grasa de todo el cuerpo. No se pierde nunca grasa localizada. Exactamente no. Pero aún así, aunque estemos hablando de grasa generalizada, cuesta mucho. Cuesta mucho. Es muy difícil. Porque lo más difícil, Carlas, es modificar nuestros hábitos. O sea, todo está en función de los hábitos. Ya podemos perder 15 kilos en 3 meses, lo cual es una exageración y no se lo recomiendo a nadie. Bueno, incluso, según quien anuncia, en menos tiempo. Cosa que es un sacrilegio. Me parece que sí. Sí, hablando eclesiásticamente es un sacrilegio. De ese punto de vista, el problema no es perder. El problema es perder y mantener. Y podemos perder, pero mantener, para eso hay que estar estructurado de una forma a nivel de los hábitos higiénico-dietéticos totalmente diferente a lo que nuestras condiciones y nuestras posibilidades nos permiten hoy en día. Claro, siempre habrá, por eso, un porcentaje genético que si no lo podemos modificar, ese no lo podemos cambiar, pero sí que podemos modificar otros estilos de vida que nos permitan reducir grasa corporal en un porcentaje más o menos correcto. Lo que acabas de definir, eso se llama epigenética. Está la genética, que es lo que es manejada por el ADN, y está la epigenética, que es todas las acciones que nosotros realizamos y que intervienen en esta estructura de ADN modificando una serie de parámetros que lo único que persigue nuestro organismo es defendernos de nuestras propias agresiones. Claro. Volviendo a la fórmula Palafox, doctor Mill, que ya se está aplicando, incluso tienen aquí ustedes una estadística, se ha probado ya en más de 1000 pacientes, con unos datos absolutamente fiables. ¿Qué proyección le ve usted a esta fórmula? ¿Cómo le gustaría a usted que se aplicara a partir de ahora, siempre en beneficio de la salud de los pacientes? No, por supuesto. Que es lo que se busca, ¿no? No se busca otra cosa. ¿Qué expectativas le ve usted a esa fórmula? A ver, me puedo definir como alguien con muchísima ilusión. Y creo que esto tiene mucho más recorrido. Creo que a partir de ahora y más allá de la cuestión preventiva, lo que tenemos que hacer es intentar aplicarla para poder determinar con más certeza la individualización de los tratamientos y las prevenciones que podemos hacer, no solamente en pacientes sanos, sino también en pacientes que ya sufren alguna enfermedad del tipo de la diabetes o la hipertensión o la hiperlipidemia, que esto es el colesterol y los triglicéridos altos, grasas circulantes que no hacen otra cosa que generarnos problemas de salud. Usted me decía antes que ha creado esta fórmula, que se siente muy orgulloso de la misma, además, sobre todo porque la está aplicando ya en su centro de asistencia primaria. ¿Ha pensado, pregunto, doctor, permítame, en patentarla de alguna forma?
¿Es posible patentar una fórmula de estas características? Es posible, no tengo conocimientos legales. Es posible. No es mi pero usted objetivo. pero ¿lo ha pensado de alguna fórmula? No. Porque es una fórmula única. La ha creado usted de alguna forma. Sí, pero no es de ¿Nadie se lo ha sugerido? propiedad. No. Sí, me lo han sugerido. ¿Y usted qué piensa hacer? Permítame la pregunta, porque estamos hablando de un invento. Seguir trabajando sobre ella, no hacer de esto ninguna... No va a hacer usted negocio, para entendernos. No lo pretende, al menos. No sé hacer negocios. No lo pretende, al Intento menos. hacer medicina. Doctor, no sé, pues ¿quiere usted añadir algo más? ¿Algún consejo final para que seamos capaces, fórmula Palafox incluida, de cara a nuestro futuro, cara a nuestra futura calidad de vida, sobre todo esos consejos básicos, esenciales, que tenemos que poner en práctica en nuestra vida diaria para algo muy sencillo, para no ganar grasa superflua? Resúmalo usted en 3 consejos finales. Básicamente, que sepan todos sus oyentes que estamos en una situación a nivel mundial de una epidemia de obesidad, que tenemos que tomar muy en cuenta nuestros hábitos higiénicos, dietéticos. Sabemos y acepto, porque también humano soy, el comer y darse un homenaje es algo muy saludable. Claro que sí. De vez en cuando, ¿eh? No, claro, muy de vez en cuando. Claro. Pero los placeres, vivámoslos. Claro. De todas maneras, el problema es que los placeres sean varias veces al día, y esto va en contra de nuestra salud. Creo que la atención primaria en esto tiene mucha implicación, y guiados por cada uno de sus centros de salud podrán llegar a prevenir o a estabilizar entidades patológicas que se pueden presentar. Doctor, muchísimas gracias, muy amable, y permítame, felicidades de nuevo por haber creado esta fórmula Palafox, una fórmula que ya es aplicable en la práctica, en la atención primaria, para conocer, como hemos dicho, de manera exacta y de manera fiable el porcentaje de grasa que constituye el peso del paciente. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Carlas, gracias a usted por su interés. En bones mans, amb Carles Aguilar.